Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos hoy en nuestro servicio Alfa y Omega en línea. Me alegra que nos estés acompañando el día de hoy. Si esta es tu primera vez, déjanos saber en los comentarios que queremos conectarnos contigo. Queremos darte un abrazo, una bienvenida virtual. Hoy tenemos un servicio muy especial preparado donde vamos a poder adorar a Dios juntos, vamos a poder dar, vamos a poder ser generosos a Dios y escuchar un mensaje inspirador. Yo sé que Dios hoy va a hablar a tu vida y hoy vamos a poder celebrar juntos y exaltar el nombre de Dios. Así que prepárate, invita a tu familiar, ve, reúne todos los que están en casa, porque ya estamos a punto de empezar. Yo sé que Dios va a hablar a tu vida y lo mejor está por venir. Así que gózate, nos vemos pronto. Dios te bendiga. En este momento queremos pasar a un espacio de generosidad y gratitud a Dios. Queremos primeramente agradecer a cada líder, a cada siervo que día a día da de sus talentos, de sus recursos para la obra de Dios. Sabemos que esta iglesia, esta comunidad no es hecha en el sacrificio de unos pocos, sino en el sacrificio de muchos. Y realmente agradecemos a cada líder que da día a día para la obra de Dios. Así que si tú llamas Alfa y Omega casa, este lugar casa, te invitamos en este momento a dar. Ahorita van a aparecer en las pantallas las diferentes formas como tú puedes dar. Tú puedes dar a través de texto móvil, puedes dar en línea y puedes dar también efectivo a través de nuestro drive-thru. Pero si esta es tu primera vez a nuestra iglesia, estás bajo ninguna obligación de dar. Esperemos que tú te goces y que te sientas muy bienvenido. Ahora vamos a ir a nuestro sermón y espero que te goces. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Qué bueno que nos volvemos a encontrar en esta mañana a través de este streaming. Quiero darte una vez más una pero súper cordial bienvenida, especialmente si esta es tu primera vez. También quiero agradecer a todos los hermanos que el domingo pasado escribieron y pusieron amén, gloria a Dios y aleluya, hasta con letras mayúsculas. Qué bueno que lo hicieron. También quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón y felicitar a todos nuestros hermanos que abren su corazón al reino de Dios y hacen tesoros en el cielo y comparten de sus finanzas. Hermanos que son muy generosos, felices, bienaventurados, que continúan semana a semana dando de sus ofrendas voluntarias a través de nuestra aplicación de Church Center App. Así que si tú no lo has hecho en este día, pues te motivamos a que lo hagas. Y por supuesto también quiero agradecer a todos aquellos hermanos que traen su ofrenda y sus diezmos, su olor fragante a la casa de Dios. Así que también tú puedes hacerlo, solamente déjanos saber y pues aquí estaremos esperando por ti. Bien, prepara tu mente, prepara tu corazón, ten a tu lado la Biblia. Vamos a entrar a la palabra de Dios en este día. Quiero hablar sobre el tema en este día. Jesús vino para suplir nuestras necesidades. Exactamente para eso vino. Él vino para suplir nuestras necesidades. Déjame hacerte alguna pregunta. ¿Alguna vez tú has tenido mucha sed? ¿De verdad mucha sed? ¿Súper sediento? Cuando uno está sediento, puede beber cualquier cosa que sea húmeda con tal de quitarse la sed. Una vez leí un artículo en un periódico sobre cómo un criminal que se había fugado se tuvo que entregar a la policía nuevamente porque tenía sed. La policía lo rodeó de tal manera que no se iba a escapar. Y cuando llegó el momento, le ofrecieron una Pepsi.
El criminal aceptó la oferta, salió del escondite y se entregó a la policía. Y satisfació también su sed. Bien, yo no sé si tú estás sediento, pero la Biblia dice, bienaventurados todos aquellos que tengan hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Todavía hay mucha gente que cuestiona el poder y la autoridad de Jesús. Pero déjame leerte lo que dice Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia entre el pueblo. Oh sí, Jesús fue un maestro y predicador muy itinerante, porque habían alrededor de 120 ciudades alrededor de Galilea, y Jesús diariamente iba ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, llevando lo que la gente verdaderamente necesitaba, el evangelio del reino. La gente necesitaba aprender, por eso Jesús enseñaba. La gente necesitaba oír, por eso Jesús predicaba. Y Jesús confirmaba sus enseñanzas y sus predicaciones con sanidades y milagros. Déjame hablarte algo acerca de Jesús. Aunque nosotros contamos nuestros años desde el comienzo de la era cristiana, utilizamos el calendario gregoriano, los estudiosos creen que Jesús realmente nació entre el año 6 o el año 4 antes de Cristo, porque tanto Mateo como Lucas relatan el nacimiento de Jesús en la ciudad de Belén, en lo que ahora es el sur de Israel. Jesús nació de una familia judía y permaneció fiel al judaísmo toda su vida. Jesús pasó toda su juventud y temprana edad adulta en la ciudad de Nazaret, en la tierra de Galilea. Casi nada se sabe de ese periodo de su vida, excepto por el incidente que sucedió en el templo, aquella vez cuando Jesús estaba enseñándole a los maestros, Jesús aún siendo un jovencito. Ahora, cuando Jesús llegó a tener la edad como de 30 años, Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista y comenzó su ministerio público. Jesús seleccionó a 12 discípulos para que continuaran su ministerio después de él. Viajó a través de regiones de Galilea, Samaria, Judea, enseñó en las sinagogas y hablaba a las multitudes de personas que lo seguían donde quiera que él fuera. Jesús predicó a las personas acerca del reino de Dios, predicó acerca del arrepentimiento, acerca del amor, cómo debemos amar a todas las personas. Cuando leemos los evangelios encontramos cómo Jesús sanó a los enfermos donde quiera que él fue. Jesús realizó en realidad pero grandes cantidades de milagros que el apóstol Juan escribe que hay cosas que todavía ni siquiera nunca se escribieron de tantos milagros que Jesús hizo. Pero bien, el ministerio público de Jesús duró aproximadamente 3 años y Jesús encontró muchos seguidores entre los judíos de Palestina. Sin embargo, Jesús también tuvo enemigos. Jesús fue muy crítico. Jesús condenó la hipocresía de los líderes religiosos de su tiempo. Dijo que ellos observaban la letra de la ley judía, pero contaminaban su espíritu al vivir unas vidas de codicia y de pecado. Estos líderes religiosos son los que conspiraron para matar a Jesús y finalmente obligaron al gobernador romano, a Pilato, a ordenar su crucifixión. Aquel viernes, en la víspera de la Pascua, alrededor del año 30 después de Cristo, Jesús fue crucificado. Pero la Biblia dice que Jesús también resucitó de los muertos el domingo siguiente y permaneció en la tierra por algo otros 40 días antes de ascender al cielo. Jesús mismo dijo que él era el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías esperado por los judíos. Dijo que su muerte y su resurrección eran parte del plan misterioso
que Dios tenía para salvar a toda la humanidad. En realidad, no ha habido nadie como Jesús. Y déjame en este día mostrarte lo que la Biblia dice acerca de cómo Jesús es más grande que todas las cosas y todas las personas que hubieron antes y después en toda la historia. La Biblia presenta a Jesús como el más grande de todos los hombres que vivieron antes que Él y todos los que vivirán después de Él. En el libro de Colosenses, capítulo 1, escribe acerca de la supremacía de Cristo, cómo Él es más grande en todo. El libro de Efesios capítulo 1 verso 22 dice que Dios colocó todas las cosas debajo de los pies de Él. Jesús, por supuesto que Él es más grande que toda la creación. ¿Cómo va a ser la creación más grande que el Creador? Bueno, tendría que ser más grande. Jesús demostró su supremacía sobre la creación. Déjame decirte algunas cosas que Jesús hizo durante su ministerio. Jesús calmó una tempestad. Jesús multiplicó los panes y los peces para que comieran más de 5,000 personas. Jesús dio vista a los ciegos. Jesús caminó sobre el agua. Dice la Biblia que todas las cosas han sido creadas a través de Él, por medio de Él y para Él. Jesús es lo más grande que hay. Oh, por supuesto, Jesús fue más grande que Abraham. El padre Abraham fue y sigue siendo una de las personas más respetadas a través de toda la historia. Una vez cuando Jesús estaba hablando con los judíos acerca de su linaje, le preguntaron, ¿eres tú más grande que nuestro padre Abraham? Y Jesús les respondió de una manera impactante a ellos. Mira lo que dice la Biblia. Tu padre Abraham se regocijó al pensar en ver mi día. Lo vio y se alegró. De verdad te digo que antes de que Abraham naciera, Jesús dijo, yo soy. Por eso él decía, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero él dijo que él era mucho más grande y que antes que Abraham naciera, ya él existía. Otro personaje grande, Moisés. Jesús es más grande que Moisés. Probablemente no haya profeta en el Antiguo Testamento más respetado que Moisés. Pero Jesús fue el legislador, el emancipador de Israel. Jesús fue un hacedor de milagros. Moisés tuvo el privilegio único de hablar con Dios cara a cara, como se habla con un amigo. Pero antes de morir, Moisés mismo ordenó a los israelitas que vigilaran, que estuvieran pendientes de la llegada de otro profeta que se parecería a Moisés. A ese dijo, escúchalo. Es más, si miramos en la Biblia, en Deuteronomio 18:15, mira lo que dijo Moisés. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oirás. Él estaba profetizando y refiriéndose a la venida de Jesús. Jesús cumplió la ley. Él no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Nos libertó del pecado y de la muerte. Y fue definitivamente un obrador de milagros. En Hebreos 3:3 dice que Jesús ha sido encontrado digno de mayor honor que Moisés. Claramente está en la palabra de Dios. Y si fuésemos a hablar acerca de uno de los reyes más grandes de Israel, como el rey David, dice la Biblia que en los días de Jesús, un título común para Mesías era Hijo de David. En una ocasión, pasando Jesús de ahí, dice su palabra que le siguieron unos ciegos y que daban voces diciendo, ten misericordia de nosotros, Hijo de David.
El uso de este término para los judíos significaba su creencia basada en la profecía de que el Mesías sería del linaje de David. Dice la Biblia, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. En un diálogo en el templo, Jesús cita el Salmo 110, señalando que David llama al Mesías mi Señor. Entonces Jesús viene y responde y dice, pues si David le llama Señor, ¿cómo es que es su hijo? El hijo de David, por lo tanto, es mayor que David y tiene un linaje mayor que una línea terrenal de realeza. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos mis enemigos bajo los estrados de mis pies. Jesús fue más grande, mucho más grande que Salomón y que toda la sabiduría de Salomón. El rey Salomón no tenía rival en sabiduría, riqueza, poder, prestigio. Monarcas de todo el mundo venían a Jerusalén a visitar a Salomón, venían a rendirle homenaje. Sin embargo, Jesús dijo, he ahora aquí alguien más grande que Salomón. Hablando Jesús de sí mismo. Lo dijo en Mateo capítulo 12, versículo 42. Y por si fuera poco, entre los profetas hubo un hombre que ganó mucha fama por lograr convertir toda una ciudad, como Jonás. El profeta Jonás fue instrumental en uno de los más grandes avivamientos de la historia. Bajo su predicación, toda la ciudad de Nínive se arrepintió de su pecado y se volvió a Dios por su misericordia. Una nación infame, idólatra, salvaje, se humilló ante los ojos de Dios y se apartó de su paganismo. Sin embargo, Jesús dijo, ahora alguien más grande que Jonás está aquí. Jesús dijo que fue más grande que Jonás, que David, que Salomón, que Abraham. ¿Y qué diríamos de Jacob? Uno de los grandes patriarcas. Otro patriarca grande fue Jacob, también llamado Israel por Dios. Génesis 32, 28. Mientras Jesús conversaba con aquella mujer samaritana junto al pozo de Jacob en Samaria, le dijo que podía darle agua viva. Eso es lo que Jesús ofrece, agua viva. Pensando que se refería a otro tipo de agua del pozo, ella preguntó, ¿eres más grande que nuestro padre Jacob? Mira la pregunta que le hizo la mujer samaritana a Jesús. ¿Eres tú más grande que nuestro padre Jacob? Jesús le respondió comparando el regalo temporal de Jacob. Jacob lo único que les había dejado era un pozo. Fue un regalo temporal de Jacob con el regalo eterno. El regalo de Jesús es eterno. Jesús dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le doy nunca más volverá a tener sed. De hecho, el agua que yo les doy se convertirá en ellos un manantial de agua que brota para la vida eterna. Jesús fue más grande que Jacob. ¿Y qué diríamos de Juan? Estamos en este día mostrando la grandeza de Jesús comparado a grandes hombres que existieron a través de la historia. Jesús fue más grande que Juan el Bautista. Jesús dijo que Juan el Bautista era un profeta. Jesús dijo que no había nadie más grande que Juan. De hecho, Juan fue el profeta final de la era del Antiguo Testamento. Juan el Bautista cumplió Malaquías 3:1 y manifestó un poder similar al de Elías. Pero ¿cómo vio Juan a Jesús? Su predicción muestra quién es mayor. Juan el Bautista dijo, viene alguien que es más poderoso que yo y que yo no soy digno ni de agacharme y de desatarle la correa de sus sandalias. En otras palabras, Juan ni siquiera estaba en la misma categoría de Jesús. Juan bautizó con agua,
Pero Jesús vendría a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Hay algo que los judíos veneraban mucho, y era la casa de Dios, el templo. Jesús vino a demostrar que Él es más grande que el templo. El templo en Jerusalén era un lugar glorioso, lleno de historia. Significaba un significado de consecuencias religiosas. Sin embargo, Jesús les dijo a los fariseos: os digo que aquí hay uno más grande que el templo. El templo era donde los sacerdotes de la nación intercedían a Dios. Y el ministerio de intercesión de Jesús es mucho mayor, según la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 6. Jesús mayor que el templo. Hay algo que sucede todavía, hasta algo penoso hasta el día de hoy. Jesús dijo: yo soy más grande que el sábado. La señal del pacto mosaico era la observancia del sábado, según Ezequiel 20:12. Y el pueblo judío, con mucho cuidado, era muy escrupuloso en mantener esta señal. Cuando Jesús vino, vivió bajo la ley, cumplió la ley, demostró que Él era el Hijo del Hombre. Y Él dijo: yo soy aún el Señor del sábado. Jesús demostró ser más grande que el sábado. ¿Y qué diríamos de la iglesia? Jesús es más grande que la iglesia. La iglesia es la elegida de Dios que ha sido llamada fuera del mundo, redimida, justificada, santificada y glorificada. Romanos 8:30. Eventualmente la iglesia será un cuerpo sin ninguna mancha, santa, irreprensible. Sin embargo, Cristo es mayor, porque Él es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo, según lo dice la Biblia en Colosenses 1:18. ¿Y qué diremos de las cosas ahí arriba? Jesús es más grande que los mismos ángeles. En realidad los ángeles son siervos de Dios, pero Jesús es el unigénito del Padre, sentado a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Un día todos los principados y todos los poderes, todo lo que existe, todos ellos se postrarán delante de Él. Jesús es superior a los ángeles, como el hombre que ha heredado. Dice la Biblia que lo hizo superior al de los ángeles. Qué lindo es nuestro Jesús. Entonces, hay aún algo más. El nombre Jesús, solamente su nombre, es mayor que todos los demás nombres. El nombre Jesús, el hombre perfecto y único sacrificio por el pecado, el cual ha sido muy exaltado, el cual Dios le ha dado el nombre que está por encima de todo nombre, dice su palabra. Los otros nombres de la historia que existen por ahí, como Buda, Mahoma, Gandhi, Confucio, Hare Krishna, José Smith, Song Myung Moon, entre ellos, palidecen hasta la significancia a la luz de la gloria de Jesucristo. Ese es el nombre de Jesús que predicamos hasta los confines de la tierra, porque solo en su nombre, dice la Biblia, hay salvación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien nosotros realmente podamos ser salvos. En Cristo Jesús habita toda la plenitud de la deidad, viviendo en su forma corporal, como la palabra de Dios. Jesús es la revelación más completa posible de Dios al hombre. Dios no podría haber hablado más claramente a la humanidad, sino a través de Jesús. Al enviarnos a Jesús, Él nos envió
salvación, nos envió el mensaje. Ahora, fíjate bien, leímos que Jesús vino a enseñar y a predicar y a sanar. Mira lo que dice la Biblia en el Salmo 32:8. El Señor dice: yo te instruiré y te guiaré por el mejor camino para tu vida. Yo te aconsejaré y velaré por ti. Mira lo que quiere hacer Dios contigo. Dios quiere enseñarte, Dios quiere guiarte y Dios quiere velar por ti. Es muy imposible leer los evangelios sin tener una idea de la intensidad y la pasión de las enseñanzas de Jesús. Jesús habló con gran autoridad en asuntos espirituales, a menudo dejando sus detractores con la boca cerrada. Quedaban perplejos cuando lo escuchaban. Muchas de sus enseñanzas son inquietantes y nos sacuden de nuestra comodidad y complacencia. Él habló acerca de amar a Dios por encima de todas las cosas. Él habló de preocuparse por todos los demás que viven en este mundo. Preocuparnos de la misma manera como nosotros nos preocupamos por nosotros mismos. Él vino a hablar acerca del reino venidero de Dios. Él vino a hablar acerca de la vida eterna. Jesús a menudo habló en parábolas, usando imágenes comunes de la naturaleza, la agricultura, para entregar un mensaje espiritual. Muchas personas a menudo, incluyendo sus discípulos, quedaron desconcertados por las parábolas. Jesús explicó sus parábolas a sus discípulos en privado, porque a ellos les era necesario saber las verdades del reino de Dios, ya que ellos serían los futuros maestros a todas las naciones. Ahora, ¿qué es lo que Jesús enseñaba? Dice que Jesús vino, recorría las ciudades de Galilea, enseñando y predicando. Enseñar y predicar son dos cosas muy diferentes. Jesús utilizó Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte, para traer una tremenda enseñanza, para poner un cimiento de lo que es el reino de Dios. Los conceptos básicos de la enseñanza de Jesús son profundos, pero también son suficientemente simples como para que un niño pueda entenderlos. Son conceptos espirituales relevantes para nuestra vida cristiana. Es lo que nosotros necesitamos saber. Es lo que nosotros necesitamos comprender. Es la clase de vida que nosotros debemos vivir. Básicamente Jesús enseñó que Él era el cumplimiento de la profecía mesiánica. Que Dios requiere mucho más que una obediencia externa. Que la salvación llega a aquellos que creen en Cristo. Y que el juicio está llegando, vendrá para los incrédulos, y aquellos que no se arrepientan recibirán por consecuencia la ira de Dios. Por eso es necesario recibir el reino de Dios, aceptar a Cristo Jesús. Jesucristo enseñó que todos necesitamos salvación y que la posición de una persona en la vida no tiene relación con su valor para Dios. Cristo vino para salvar a las personas de todos los ámbitos de la tierra. Tampoco los pecados pasados de nadie juegan un papel en su capacidad de recibir perdón. Y Jesús alentó a sus seguidores a perdonar a todos los demás de la misma manera. Zaqueo era un hombre rico, recaudador de impuestos, que sin duda era despreciado por todos en su ciudad natal. Pero Jesús pasó tiempo con él. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿La razón? Bueno, Zaqueo había recibido a Jesús y lo había demostrado por el hecho de que se arrepintió de sus pecados pasados y se comprometió a una vida nueva, una vida de amor,
donde él iba a devolver lo que él había quitado a la gente. Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vino para buscar y para salvar los perdidos. Dijo Jesús a los observadores críticos, no le importaba quién sea esa persona perdida. Ya sea que tú estés perdido, ya sea que seas rico, pobre, hombre, mujer, ya sea que sea un mendigo, ya sea que sea el rey, todos necesitamos nacer de nuevo, según la Biblia lo dice en Juan capítulo 3, versículo 3. Jesús también enseñó que el camino hacia Dios es por medio de la fe, no a través de buenas obras. Él alabó la fe de algunos y desafió a quienes confiaban en sus obras para salvarse. En Mateo capítulo 7, verso 22 al 28, Jesús les dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos milagros. Y él entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste el evangelio? Consiste en tener una relación, en conocer a Dios y ser conocido por Dios. Es una relación entre yo y él y yo mismo. Pero Jesús, en aquel día habrá gente que no tuvieron relación con Jesús y querrán tener vida eterna. Jesús les dirá, nunca te conocí. Yo te pregunto en este día, ¿conoces tú a Jesús? ¿Jesús te conoce a ti? Un joven rico le preguntó una vez a Jesús, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió con una pregunta y le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Nadie es bueno excepto Dios. Escuche bien, solamente Dios. Cristo no estaba negando su deidad o su propia bondad, pero sabía que este joven rico no reconocía a Jesús como el Mesías. En su pregunta Jesús señalaba que cualquier cosa que este hombre pensara que hacía bueno para él era falso, porque nadie puede hacer nada para hacerse lo suficientemente bueno como para heredar la vida eterna. Los líderes religiosos en la época de Cristo compartieron la perspectiva del joven gobernante, enseñando que guardar la ley de Dios podría hacer que uno fuera aceptable ante Dios. Y es triste porque todavía hay decenas de personas que piensan erróneamente que su buena vida, que sus buenas acciones, entre comillas, serán suficientes para llevarlos al cielo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Eres tú un buen nadador? ¿Sabes nadar? ¿Seguro que puedes nadar? Ok. ¿Por qué no nadas desde las costas de California hasta Australia? ¿Eres capaz de llegar? ¿Y quieres llegar al cielo? No se puede llegar al cielo solamente a través de Jesús. Jesús le dijo a este joven rico que renunciara a toda su riqueza y que lo siguiera. Jesús no dijo esto porque el hombre no estaba haciendo una caridad justa. Jesús sabía que el Dios de este hombre era el dinero. Este hombre pensó que él estaba cumpliendo la ley, pero la avaricia y la codicia fue la ruina de este hombre. Y dice la Biblia que aquel joven rico se apartó de Jesús con tristeza porque tenía grandes posesiones. Cristo enseñó que solo Él es la fuente de la vida eterna. Si alguien quiere heredar la vida eterna, debe seguir y adorar solo a Jesucristo. Él fue claro y dijo, si alguien quiere venir a mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame cada día. Recíbame, dijo, como Salvador. Recíbame como su Señor. Recíbame como su Maestro. Jesús
es el maestro por excelencia. Mira lo que dice la Biblia en Juan 6:45. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo para que el que come de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré, dijo, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces vemos que en el centro de las enseñanzas de Jesús están las buenas nuevas, las buenas noticias, la venida del reino de Dios. El reino de Dios se menciona más de 50 veces solamente en los evangelios. Muchas de las parábolas que Jesús dijo eran sobre el reino de Dios. Jesús dijo que fue enviado con el propósito de predicar la venida del reino. Ese era el mensaje central de Jesús. Él es el rey. Jesús vino para ser rey. Jesús enseñó que el reino de Dios ya había comenzado en la tierra con su ministerio. Y la prueba fue evidente de que el reino de Dios estaba entre nosotros. Era evidente que era el cumplimiento de la profecía. ¿Por qué? Los ciegos fueron sanados, ahora estaban viendo. Los muertos fueron resucitados y los pecados de muchos fueron perdonados. Esta era la misión de este Mesías. Pero también Jesús enseñó que hay un aspecto del reino de Dios que está por venir. El reino de Dios está en crecimiento, está en avance. Él dijo en una ocasión, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y su reino sigue adelante cada día porque cada vez se está teniendo más, se está engrandeciendo con más súbito mientras el evangelio corre y llega a los 4 puntos cardinales de este mundo. Jesús dijo en una ocasión, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo un árbol grande a tal grado que las aves del cielo anidaban en sus ramas. Ese es el reino de Dios. ¿Quieres ser parte tú de algo grande, de algo inmenso, lo más grande que hay sobre la tierra? El organismo más grande que existe en el planeta es la iglesia de Jesucristo. En lo que comúnmente se llama la oración, yo le diría la oración del reino. Cristo dijo que orara para que venga el reino de Dios. ¿Recuerda lo que dijo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Jesús enseñó a todos sus seguidores a recordar su llamado, que somos instrumentos de la gracia del Dios al compartir las buenas nuevas de la venida de Cristo. Mientras más personas se conviertan en súbditos del Rey, más su reino será visible en todo el mundo. A Jesús se le atribuyen todas las prerrogativas y atributos de su deidad. Sin embargo, también era un hombre nacido de una virgen, habiendo vivido una vida sin pecado. Jesús fue crucificado para pagar el precio por los pecados de todos los hombres.
Él mismo es la satisfacción de la ira de Dios por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero, dice la Biblia en 1 Juan 2:2. Y luego resucitó de entre los muertos 3 días después. Y Él, completamente Dios y completamente hombre, Jesús, el Hijo de Dios, ese es mi Señor. Quieras o no quieras, Jesús es el Señor. Yo te pregunto, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Crees tú que ha habido en toda la historia alguien más grande que Jesús? Si hubieron hombres grandes, ¿dónde están ahora? Están enterrados, están muertos. Pero déjame decirte que mi Cristo, que Jesús, vive, reina y pronto viene por una iglesia que le está esperando. Por eso yo en este día te animo a ti. Jesús es lo más grande que ha habido y que habrá en toda la historia. Por eso, cuando escucho acerca de hombres grandes, líderes grandes, algunos son medidos por las riquezas que tienen, algunos son medidos porque son innovadores, algunos son alabados por las habilidades que tienen. Pero todo eso termina. Pero Jesús lo tuvo todo, lo tiene todo, y nadie le quitará lo que Él es. En este día, yo te recomiendo que recibas a Jesús, que le entregues tu vida a Jesús, que confíes en Jesús. Jesús no solamente enseñó, pero también predicó. Y luego Jesús hizo milagros con el fin. Los milagros eran la consecuencia, el resultado de sus enseñanzas y sus predicaciones. Era el resultado de su amor, el resultado del poder que hay en el Evangelio, el resultado de ser Él el Mesías prometido. Jesús enseñó porque no sabíamos cómo llegar al cielo. Jesús predicó porque todos tenían que oír el mensaje del Evangelio. Y Jesús sanó todos los enfermos, demostrando su poder sobre la enfermedad física, sobre la enfermedad emocional y sobre la enfermedad espiritual, que es el pecado. Deja que Cristo sane tu corazón este día. Él quiere sanar tu corazón herido, tu alma. Jesucristo quiere sanar tu cuerpo. Él puede hacerlo. Yo no sé en qué condición te encuentras en este día, pero déjame decirte que Cristo tiene poder para levantarte de cualquier condición donde tú te encuentres. Solamente tú pon tu fe y tu confianza en Él. Cree en Jesús y Jesús lo hará. Quiero en este día hacer una oración por ti. Inclina tu rostro y vamos a orar. Si quieres, repite conmigo y di: Señor Jesús, en este día te entrego mi vida. Te pido que perdones mis pecados. Te pido que me laves con tu sangre preciosa, que me limpies, que me purifiques. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero tener esa vida eterna que tú ofreces. Quiero vivir contigo eternamente. Gracias, Jesús, por darme el perdón de mis pecados. Y te pido que me des la fuerza para llegar hasta el final. Quiero vivir para ti. Quiero entregarme a ti en los días que me restan de vida. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias por perdonarme. Señor, yo te pido por todos aquellos que están enfermos, que están padeciendo, que están con dolor. Tú eres nuestro sanador.
Yo te pido que tú sanes toda enfermedad en el nombre de Cristo Jesús. Sea hecha tu voluntad, mi Dios. Padre, te lo imploro. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos curados. En el nombre de Jesucristo yo lo declaro en este día. Gracias, Jesús. Amén. En amén. Gloria a Dios. Muy bien, así que damos gracias a Dios en este día. Gracias por estar pendiente de nuestra transmisión. Nos veremos la próxima semana. Gózate en este día, comparte este evangelio y déjame decirte que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Sigue adelante. Dios te bendiga. Qué increíble estuvo el servicio de hoy. Espero que te hayas gozado. Yo sé que yo me gocé. Dios habló a mi vida. Qué bueno saber que Dios suple todas nuestras necesidades. Te esperamos el próximo domingo a esta misma hora. No te olvides, 10 de la mañana, domingo, aquí a través de Facebook y también por YouTube Live. No te olvides de todo lo que está pasando en la vida de nuestra iglesia. Este miércoles, jóvenes, juventud, se reúnen 7:30. Contacta a tu líder para saber más. También no olvides, viernes, nuestras clases de discipulados con nuestro pastor. Se están poniendo buenos, estamos aprendiendo de los frutos del Espíritu. No te lo puedes perder. Tienes que estar ahí solo a través de Zoom. Así que descarga la aplicación a este momento a tu móvil, computadora. No te lo pierdas. También no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Tú puedes escuchar los mensajes otra vez, día a día, solo suscribiéndote a nuestro canal. Así que búscanos a través de YouTube y ahí encontrarás más información sobre la vida de nuestra iglesia. No te olvides también de seguir nuestra página de Facebook para estar al día de todos los anuncios y para saber todo lo que está pasando. Te esperamos, espero que tengas un feliz semana. Nos vemos el próximo domingo. Lo mejor está por venir.